Bien, pues entonces se trata de una persona jurídica, las administraciones públicas, la que queráis, la Administración General del Estado. Pues como todas las personas jurídicas, las administraciones públicas actúan necesariamente, lógicamente, a través de personas físicas concretas. ¿eh? Lo que plantea en ese caso la cuestión de determinar cuándo la actuación de una persona física o de un conjunto de ellas, un órgano colegiado, puede ser imputada a la Administración. Y por eso decimos que cuando el ordenamiento jurídico crea una administración pública, no se limita a atribuirle personalidad jurídica a tal entidad, sino que desglosa las funciones generales de la organización, las competencias, y las asigna a unidades funcionales, que son los órganos administrativos. ¿De acuerdo? Esa le corresponde a cada administración, esa potestad autoorganizatoria. ¿De acuerdo? Eso viene dispuesto en la ley. Nos dice el artículo 5.2 de la ley 40/2015 que corresponde a cada administración pública delimitar en su respectivo ámbito competencial las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades propias de su organización. Bueno, ya como os he dicho antes cuando hablábamos de órgano, esa expresión órgano ha sido tomado por el derecho desde la biología como parte de un cuerpo vivo que desempeña una función y se utiliza pues en sentido metafórico con referencia a las partes de que consta una organización administrativa. Este órgano administrativo también tiene dos patas, un elemento objetivo que son las funciones y atribuciones que legalmente son conferidas y el elemento subjetivo que hace relación al titular del órgano, que puede ser bien una persona física o una serie de ellas que estaríamos en presencia de un órgano. Bien, convendría distinguir entonces entre unidades administrativas y órganos. Podemos decir que las unidades administrativas son lo que conforman un órgano. Luego, en sentido contrario, lógicamente el órgano estará compuesto por unidades administrativas. La unidad administrativa es una reunión operativa de medios materiales y personales que bajo la dirección de una persona, de un responsable, desarrolla alguna actividad administrativa. Sobre esa base de la unidad administrativa, el órgano es más. Es una unidad administrativa a la que se le ha dotado de una capacidad jurídica relacional, o en los términos que dice la ley, son órganos administrativos las unidades administrativas a las que se le atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o bien cuya actuación tenga carácter preceptivo. Aquí estaríamos entonces en presencia de un órgano. Bien, aquellas unidades a las que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o aquella cuya actuación tenga carácter preceptivo con arreglo a la ley. Bueno, esa sería la gran distinción entre lo que son órganos y unidades administrativas, ¿de acuerdo? Son, pues entonces, valga la redundancia, esas unidades a las cuales les atribuye competencias para expresar externamente la voluntad de la administración a la que pertenecen, de forma que esa administración queda vinculada por esa actuación, que se imputa lógicamente a la misma. Bien, en sentido, bueno, pues los órganos administrativos estarían formados por esas unidades funcionales que son las unidades administrativas que, a diferencia de ellos, pues carecen de la capacidad para expresar externamente la voluntad de la administración en la que se encuadran. Vamos a ver, carecen de competencias hacia el exterior, ¿de acuerdo? Mirad, el reglamento orgánico del órgano de gestión tributaria, la oficina tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara, dice en el artículo 1, naturaleza jurídica. El órgano de gestión tributaria, tal, es un órgano directivo, tal bien. Y dice el artículo 5, el titular del órgano de gestión tributaria al que quedará escrita la función de recaudación será el responsable directo, entre otras de las siguientes unidades administrativas. Luego hay un órgano, que es el órgano de gestión tributaria, compuesta por una serie de unidades administrativas. Recaudación, gestión tributaria, resolución de recursos y reclamaciones, atención integral al contribuyente e inspección. ¿De acuerdo? Bueno, pues un órgano que está compuesto por unidades administrativas.
Si hablamos de los órganos administrativos en concreto, la clasificación que se puede hacer de los mismos es muy variopinta. Como casi siempre digo, las clasificaciones pues responden muchas veces a unos criterios personales. Desde un punto de vista funcional, se habla de órganos activos, que son también los llamados órganos de gestión, pues por ejemplo, un ministro o un alcalde, los órganos consultivos, cuya función exclusiva o predominantemente consiste en la emisión de declaraciones de opinión o de juicio, como puede ser el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el Consejo de Estado, los órganos de control, como puede ser la Intervención General del Estado, en el ámbito, si queréis, autonómico o en el ámbito local. Desde un punto de vista territorial, ya hemos hablado, os he hablado antes de órganos centrales, son los que tienen competencia en todo el territorio nacional. Si hablamos del AGE, por ejemplo, un ministro, u órganos periféricos, aquellos que solo tienen competencia en una determinada parte del territorio, la subdelegada del gobierno en Guadalajara. Desde el punto de vista estructural, se habla de órganos unipersonales, una persona física, u órganos colegiados, pues el pleno del ayuntamiento, el consejo de ministros, etc. Y desde otros puntos de vista, pues se hablar de órganos superiores en la administración del Estado, por ejemplo, pues el ministro, los secretarios de Estado, órganos directivos, como serían los subsecretarios, bueno, todos los que están por debajo de él, los subsecretarios, hasta el nivel de su director general. Bien, ¿y qué nos dice a este respecto la Ley 40/2015? Pues en este sentido, entonces, el artículo 5 de la Ley 40/2015, la del régimen jurídico del sector público, se refiere a lo que hemos visto anteriormente, que tendrá la consideración de órganos administrativos, las unidades administrativas a las que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter práctico. Esos serán los órganos administrativos. Lógicamente, en virtud de esa potestad autoorganizatoria de las distintas administraciones, corresponde, como ya hemos visto anteriormente, a cada administración delimitar en su respectivo ámbito competencial las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos, que es propio pues, de las especialidades que vienen derivadas de su organización. Hay que tener en cuenta que no se puede crear un órgano administrativo sin más. La creación de un órgano administrativo exigirá al menos el cumplimiento de una serie de requisitos. La determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. ¿Dónde se va a enclavar este órgano? ¿De quién va a depender o quién va a depender de él? Segundo, la delimitación de sus funciones y competencias, parece obvio. Y tercero, la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha en funcionamiento. La creación de cualquier órgano administrativo, al menos el cumplimiento de esos requisitos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues nos dice el punto 4 del artículo 5 que no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes, si al mismo tiempo pues, no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A estos efectos, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y, vamos, que no haya una duplicidad de órganos. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues en virtud de ese principio de jerarquía, los órganos administrativos lo que pueden hacer es dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes, de sus unidades, podríamos decir casi más en concreto. ¿Y cómo lo puede hacer? Mediante instrucciones y órdenes de servicio. Estas instrucciones no tienen la consideración de fuentes jurídicas, ya que su incumplimiento no afecta por sí sola a la validez de los actos, ¿de acuerdo? De los actos dictados por los órganos administrativos, aunque pueden sufrir una responsabilidad, como ahora veremos. Esta aplicación plena del principio de jerarquía afecta únicamente a los órganos activos, pero no a los consultivos. Bien, entonces, en este sentido, respecto a las instrucciones y órdenes de servicio,
Nos dice el artículo 6 que los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos administrativos jerárquicamente dependientes, como mediante instrucciones y órdenes de servicio. ¿De acuerdo? Y nos señala que cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes se publicarán en el boletín oficial de correspondencia. Lógicamente no será la regla general la necesidad de publicación, pero sí será necesaria si será necesario la difusión de las mismas conforme o en cumplimiento de lo que se dispone en la Ley 19/2013, que es la de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno. Entonces, ¿cómo pueden dirigir unos órganos a los otros, los superiores a los inferiores? Mediante unas normas que llamamos, o podemos llamar, instrucciones y órdenes de servicio, que por regla general no necesitarán publicación, aunque sí será necesario que se sepa su nombre, lógicamente. ¿Y qué es lo que pasa? El incumplimiento de estas órdenes o de estas instrucciones, ya hemos visto anteriormente que no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio, dice, la responsabilidad disciplinaria en que se puede incurrir. Tú tienes que hacer esto con arreglo a estas instrucciones o a estas órdenes de servicio. ¿No lo has cumplido? Por el simple hecho de que no hayas cumplido lo que yo decía en esta instrucción o en esta orden de servicio, eso no afecta por sí solo a la validez o invalidez del acto administrativo. ¿Qué puede generar? Pues que exista una responsabilidad disciplinaria conforme a lo dispuesto pues, en el PREVEP en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien. Junto a esos órganos, podríamos decir, existen los órganos consultivos, o bueno, frente a esos órganos, o una de esos órganos son los órganos consultivos. Esos órganos que tienen como fin principal la emisión de dictámenes, ¿de acuerdo? La administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos, dotados de autonomía orgánica y funcional, o a través de los servicios de la administración. Bueno, entonces, en este caso nos dice, en tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los efectos que son objeto de consulta, de los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada. Luego, una clase de ellos, como vimos anteriormente, son esos órganos consultivos. ¿Cómo pueden establecerse? Órganos específicos, dice, dotados de autonomía orgánica y funcional, un órgano específico, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o bien que en el propio administración exista, dependiente del Consejo de Gobierno, por ejemplo, pues un órgano que lleve esa función de consultivas. El caso nos dice que no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya bien sea orgánica o funcional, ni tampoco pues, pueden recibir órdenes, instrucciones, directrices o cualquier otra indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos que son objeto de consulta. Parece que en este sentido, pues lógicamente quedaría un poco difusa, porque si tú vas a recibir órdenes de aquellos que precisamente han elaborado esas disposiciones, que es lo que ahora me trae esa consulta, pues existiría una falta de imparcialidad, al menos visto en sentido amplio. Pues esto es a grandes rasgos lo relativo a lo que es una administración pública, esa organización dotada de una serie de medios de orden, sirve con objetividad los intereses generales y actúa con arreglo a una serie de principios como son el de eficacia, de jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Una serie de principios que veremos en otro lado para esa eficacia, no eficiencia, eficacia, para esa jerarquía al existir distintos órganos, para esa descentralización, paso de competencias de un ente a otro, para esa desconcentración, aquí sería entre órganos, las competencias,
Esa coordinación, existen muchos órganos, pues muchos órganos o incluso administraciones tendrán que haber una coordinación, al menos en teoría entre ellas, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, con sometimiento pleno a la ley del derecho, que no es ni más ni menos que respetar el principio de legalidad que nos pide el artículo 9 de la Constitución. Vamos a ver si esto sirve para aclarar algunos conceptos, sobre todo lo relativo a lo que son órganos y unidades administrativas. Salud.